Seguimos en la mira, como les anunciábamos, con Leandro Faúndez, magíster en marketing. Leandro, gracias por estar. Gracias por la invitación, Gabriel. ¿Cómo estás? Has participado en muchas campañas en el exterior y tal, ¿no? Es verdad. ¿Cómo ves esta campaña, sobre todo en materia de comunicación? ¿Cómo ves esta campaña en materia de comunicación y sobre todo en las redes sociales? Bueno, en materia de comunicación, la realidad es que hay un punto de inflexión muy bien marcado, que es las elecciones internas y el post. Incluso ya desde un análisis más profundo, desde la comunicación digital, la realidad es que hoy podemos ver en el común denominador de todos los candidatos que tienen una actitud comunicacional mucho más de cercanía con la gente que lo que tenían antes de las elecciones internas, por ejemplo. ¿Y eso es porque las redes sociales reclaman eso? Sin dudas. A ver, está comprobado, estudiado, no por mí, sino por instituciones internacionales de muchísimo prestigio, que el voto tiene altísimos componentes emocionales, incluso mucho más que los racionales. Entonces, estos últimos días, por ejemplo, hubo todo un dilema y un debate que generó una interacción que fue tendencia con el tema del spot de Ojeda. ¿Y por qué generó lo que generó? Y porque primero que rompió con el status quo de lo que es un spot clásico, tradicional de la comunicación política, mucho más para nuestro país, que no estamos acostumbrados a ver este tipo de contenidos. Pero también llegó porque es un contenido espontáneo de una persona que lo hace con naturalidad en su día a día, porque no es que acá hubo una ficción o se intentó por ahí manipular el perfil de una persona para tratar de mostrar algo que no es. Al contrario, aprovechó una virtud, porque de esto se trata también la consultoría política, aprovechar las virtudes de cada uno de los candidatos, que en el caso de Ojeda está su físico, su actividad física, su carisma. Mucha gente lo cuestionó desde la perspectiva de la frivolidad en un análisis sobre la institucionalidad y la calidad de la democracia, pero desde el punto de vista comunicacional parece haber funcionado. Funcionó. Y cuando escucho esa crítica tampoco la entiendo, porque en realidad son contenidos que están hechos pensando estratégicamente en redes sociales, en públicos que realmente se interesan por este tipo de contenidos. El mismo Ojeda lo dijo, nosotros veníamos haciendo una comunicación que no estaba conectando, que no estábamos llegando. Hicimos esto, está bien, con críticas positivas y negativas, pero generó lo que no había generado nada de lo que se había hecho para atrás. ¿Y las redes sociales igual tienen espacio para una comunicación seria, tradicional? Sí, pero lo que pasa es que tenemos que saber que las redes sociales, primero, no todas funcionan de la misma manera. Segundo, los perfiles y los formatos también son muy dinámicos en cada una de ellas. Pero ¿cuál es el gran dilema de las redes sociales? Tener la capacidad de conectar, que es el gran dilema que tenemos absolutamente todos, un candidato político, un corporativo, un periodista, un medio de comunicación, porque hoy todo se rige por la inmediatez. Hoy tenemos ese desafío de que en una cuestión de 3 a 5 segundos tenemos que tratar de captar la atención, porque si no la oportunidad que teníamos fue desechada. ¿Y qué pasó? Y bueno, con este tipo de desafíos y donde además estamos constantemente saturados por contenidos publicitarios de todos, es mucho más alta la vara para poder realmente lograr esa conexión. ¿Y vos pensás que los políticos uruguayos están usando bien las redes? En su gran mayoría no. Yo siempre en estos últimos días venía diciendo, hay candidatos que están jugando en la A y hay candidatos que juegan en la divisional C. ¿Y en qué fallan los que no? Y justamente en esto que hablábamos hace un ratito, en creer que ir por el lado de lo racional van a lograr mayor conexión que ir por el lado desde lo emocional. En la comunicación política hay un concepto que es muy famoso, muy importante, que es el metro cuadrado. ¿El metro cuadrado de qué? De las personas, de nosotros. ¿Cuál es mi metro cuadrado? Mi metro cuadrado es mi familia, mis amigos, mi pareja, seguramente el tuyo sea muy similar, el de todos. ¿Qué dice ese concepto? Dice que si mi metro cuadrado está bien, le está yendo bien, quizás la percepción incluso de un país puede llegar a ser diferente a lo que puedan llegar a marcar los índices de inseguridad, desempleo. Entonces, es muy importante realmente tener la capacidad de conectar a través de las emociones y utilizar en los medios digitales la inmensa capacidad de segmentación que existe, que es ni más ni menos que la posibilidad que nosotros le brindamos con los datos que proporcionamos desde que nos levantamos hasta que conciliamos el sueño.
El gran error de cada uno de nosotros siempre es creer que utilizar las redes sociales es una cuestión gratuita. Y en realidad pagamos un costo que va mucho más allá de una suscripción de 10 o 12 dólares por mes. Es el costo de nuestra vida, de nuestros datos, de nuestra información, de a qué hora nos levantamos, si viajamos, si no viajamos, a dónde viajamos, qué tipo de música escuchamos, qué tipo de películas miramos, qué temas políticos sociales nos interesan, cuáles son nuestras preocupaciones como ciudadanos. Y no es ni más ni menos que la información que después se utiliza para las segmentaciones y para generar comunicaciones mucho más efectivas por parte de un candidato. A modo de ping-pong, definime con un párrafo verbal la característica de las siguientes redes. Twitter. Es una red mucho más dura, mucho más forjada por medios de comunicación, por políticos, que tiene hasta su propia limitación en cantidad de caracteres que podés explayarte para poder desarrollar determinados temas. Pero es una red que hoy, por ejemplo, en Uruguay, tiene a poco más del 20% de la población activa. Es decir, no es una red social masiva, no es una red social de lo más amigable tampoco, no es una red social muy visual, pero sin embargo se rige bajo esos parámetros. Facebook. Facebook es una red social, la primera de todas estas masivas que se forjó allá por el año 2006, si no recuerdo mal, que ha venido en los últimos años perdiendo una frecuencia de uso cada vez mayor. Lo que en su momento era la red social de todos, ahora es la red social de las personas que tienen entre más de 40 a 45 años, y aún así todo con esa tendencia de pérdida de frecuencia de uso. Hubo hace 2 o 3 años atrás, por parte justamente de Facebook, lo que podríamos llamar un manotazo de ahogado en, por ejemplo, adquirir los derechos de la televisión de la Copa Libertadores. ¿Para qué? Para que vos pudieses mirar los partidos de Copa Libertadores por la plataforma. Bueno, no funcionó. Instagram. Mucho más visual, mucho más dinámica. Si bien hoy ya está más inundada también por un público más adulto, en su momento fue una red social muy fragmentada de jóvenes, como por ejemplo Snapchat. La gran diferencia es que Snapchat tendió a desaparecer e Instagram se consolidó como una de las redes sociales más importantes del momento. TikTok. La red social del momento. Sí, de jóvenes, seguramente... ¿Jóvenes de qué estamos hablando? Y estamos hablando de hasta 30, 35 años que empiezan a incursionar en su gran mayoría. La realidad es que hoy TikTok no solamente es la red social del momento, sino que en parámetros de comunicación política es el gran desafío de... ¿Por qué lo definís como la red social del momento? Y porque es la red social que está en pleno auge, a diferencia de todas. Instagram ya está consolidada, Facebook está perdiendo frecuencia de uso, Twitter, X, está estancadísima, en Uruguay por lo menos, en cantidad de usuarios. Y TikTok crece exponencialmente en cantidad de números de usuarios activos mes a mes. ¿Y el uso de YouTube? Y el uso de YouTube pasa a veces a un segundo plano, pero no deja de ser importante. Es una plataforma, como bien sabemos todos, audiovisual, que permite generar determinado tipo de insumos que también son acompañados por la posibilidad de generar segmentaciones muy importantes. ¿Hay estudios sobre el uso de YouTube? ¿El consumo en YouTube? Sí, por ejemplo. ¿Aquí en Uruguay? Sí, y de hecho estos estudios indican que muchos de esos contenidos que a veces nosotros creemos que son como invasivos porque nos aparecen esos contenidos publicitarios que no podemos sacarlos o que tenemos que esperar a que pasen de 5 a 7 segundos, que incluso esos contenidos que nos molestan funcionan, por ejemplo. ¿Y por qué funcionan? Y bueno, porque mal o bien lo tengo que terminar viendo igual o tengo que terminar adjudicándome el mensaje que me quieren trasladar o comunicar en esos primeros segundos. Si yo soy un dirigente político, tengo un mes por delante, 40 días de campaña y tengo poco dinero, ¿qué me recomendarías? ¿Dónde me recomendarías apostar? Bueno, la clave siempre está que esto parta de una investigación y de plantear específicamente cuáles son tus objetivos. A ver, por ejemplo, seguramente electoralmente no sea lo mismo la estrategia o la hoja de ruta de Cabildo Abierto que la del Partido Nacional. No sea lo mismo la hoja de ruta del Frente Amplio que del Partido Independiente. Entonces, siempre para poder generar una estrategia, primero se hace una investigación. Cada partido político, o incluso a veces cada sector dentro de cada partido político, tiene muy bien, o debería de tener muy bien definido cuáles son sus estructuras más duras, cuáles son los públicos que tienen más fidelizados y cuáles son los grandes desafíos. En base a eso es que uno puede
desarrollar una estrategia que abarcará mayormente determinadas redes o plataformas más que otras. Dependerá también del tema de los recursos económicos que se puedan disponer. Pero ¿Esos principios y lógicas son más o menos similares en todo el mundo? ¿El tema de las redes sociales? Sí, el crecimiento, el uso, en fin. Sí. Las edades, todo, Sí, es así. Sí. Obviamente hay países donde, por ejemplo, Estados Unidos, X es un Instagram de Uruguay, por decirte algo. Es una red que está muchísimo más consolidada. Que no es únicamente de los que se rigen por los medios de comunicación o los políticos. No, es una apertura mucho más amplia, valga la redundancia. Hoy tiene, sí, vos dirías que para un dirigente político hoy tiene más impacto y penetración, ambas cosas, las redes que los medios tradicionales. Yo creo que lo que tienen los medios digitales en comparación con los medios tradicionales es la inmensa capacidad de segmentación que te permiten. Y no es una cuestión de segmentar si somos hombres o mujeres, si tenemos entre 18 o 40 años. Es si tenemos amigos que se casaron hace menos de 6 meses. Si compraron auto o no compraron auto. Sí, exactamente, es lo que hablábamos hace un ratito. Esa información que proporcionamos, que después es utilizada por anunciantes para generar segmentaciones mucho más efectivas. Entonces, lo que te permite es que el recurso que vos tengas realmente se transforme en una inversión y llegue a quien tiene que llegar. Porque a veces puede pasar que vos estés en los medios digitales, a lo mejor lo ves a Orsi, a Delgado, a Ojeda hablándole a los jubilados y me está llegando el mensaje a mí. Bueno, claramente no es un mensaje que esté muy bien segmentado, porque más allá de que cada uno de nosotros podemos tener a nuestras personas mayores, seguramente los temas que más me puedan llegar a tocar emocionalmente sean otros como de generaciones más jóvenes, ¿no? La última, en el contexto de la política partidaria, la vida de los comités o de los clubes se fue muriendo, ¿no? La militancia se va achicando, los medios tradicionales tienden a tener cada vez menos audiencia, en fin, más veterana. Por tu experiencia en otros países que has participado en campaña, ¿esto es una tendencia de que las campañas y las comunicaciones políticas van a ir tendiendo a ser cada vez más intensas en redes sociales? Sin dudas, ya lo son desde hace unos cuantos años a esta parte. El gran desafío es estar de una manera correcta también. Yo te decía hace un ratito, en poco tiempo el crecimiento ha sido exponencial. Exponencial, y lo va a seguir siendo, y ahora por ejemplo, que no hablamos con el tema de la inteligencia artificial, y claro, que cada vez es más difícil todo, y de acá a 5 años, quién sabe cuántas cosas más vamos a tener. Y cuando la inteligencia artificial es un riesgo para la política, para la credibilidad, es un arma de doble filo total. Hace poco tiempo atrás hubo, creo que un spot falso hecho con inteligencia artificial del presidente de la República que se utilizaba como mecanismo de estafa, o se quería utilizar como mecanismo. ¿Es lícita usarla cuando no agredís a otro ni falseás? O mejor dicho, no si falseás pero no agredís a otro en política, ¿está bien? Y si partimos de la base que estás falseando, no está bien. Podemos entrar a hablar de terrenos éticos. Lo que pasa no estoy hablando de que el mensaje sea mentira, sino que la recreación puede ser mentira. ¿Me explico? Sí, a ver, ahí lo que tenés, de nuevo, es un arma de doble filo. Vos podés caer en el simplismo de tratar de resolver todo con la inteligencia artificial, que seguramente lo puedas hacer en buena forma, por momentos y en muy poco tiempo. El tema está en lo que te decía, es un arma de doble filo que más tarde o más temprano en Uruguay y en el mundo se va a tener que regular para ver hasta dónde pueden llegar esos límites, para que de acá a un corto plazo esto no pueda transformarse en algo realmente peligroso, ¿no? Leandro, muchísimas gracias. Gracias a vos, Gabriel. Una tanda y volvemos.